Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con la parte 2 del tema del ayuno. En la primera parte habíamos visto si el ayuno es para la iglesia o no, bíblicamente hablando. Vimos qué era el ayuno, vimos de qué cosas se ayuna y quién puede ayunar, porque vimos que bíblicamente no es para todos. Y también habíamos dicho que el punto 5 era cómo se hace, pero vamos a reordenar hoy y el punto 5 va a tener un inciso A, que será cuándo y para qué se hace el ayuno, y el inciso B, ahora sí, cómo se hace. Entonces, vamos a ver, punto número 5, inciso A, ¿cuándo se hace un ayuno? ¿Cuándo se puede hacer? Bueno, en primer lugar, lo puedes hacer cuando tú quieras. Toda persona que quiera ayunar en cualquier momento y a cualquier hora y por cualquier causa y con cualquier duración, puede hacerlo, siempre que sea en santidad y en el Espíritu Santo. Pero, para efectos de enseñanza, vamos a mostrar también bíblicamente cuándo en la Biblia se hacían los ayunos. Y así el cristiano puede darse cuenta y darse una idea de cuándo es que aplica un ayuno. Primero, solamente voy a mencionarlo a manera de una lista. Esos cuándos, solo haré una lista. Y luego voy a mencionar ejemplos bíblicos en que podamos corroborar esa lista y esos cuándo lo hicieron las personas en la Biblia. Entonces, ¿cuándo necesitaría una persona entrar en ayuno? Cuando necesita ayuda de Dios, o cuando tiene un problema muy grande, o cuando necesita sanidad de una enfermedad, o cuando busca la unción de Dios, por ejemplo, para predicar o evangelizar, para hacer campañas evangelísticas, o cuando va a echar fuera demonios de algún endemoniado, porque sabemos que hay ciertos demonios que salen al instante bajo las órdenes de un cristiano lleno del Espíritu Santo por el nombre y el poder de Jesús. Pero sin embargo, también el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 17:21, pero este género de demonios no sale si no es con oración y ayuno. Ok, entonces, otro cuándo se puede uno meter en ayuno es, por ejemplo, cuando uno busca una guianza o una revelación, o sea, una respuesta a algo que no comprenda uno bien en la Escritura y de lo cual a veces necesitamos una respuesta para aplicarlo en nuestra vida cotidiana o para tomar una decisión. Porque recordemos que de lo que ya está claramente escrito en la Biblia, pues ni se pregunta, solamente se obedece. Pero hay decisiones que no están escritas en la Biblia como un versículo. Como por ejemplo, supongamos que te llaman a predicar al mismo tiempo en 2 lugares o 3 diferentes y todos parecen tener las mismas características y circunstancias y no sabes a cuál ir primero, qué será lo más edificante y conveniente, pues uno se mete en ayuno y va y le pregunta a Dios a cuál de ellos es su voluntad que uno vaya primero y cuál después, según sus propósitos. Y Dios contesta, porque es un Dios vivo y de poder. Y bueno, otro cuándo es por fortaleza espiritual, cuando uno necesita ser fortalecido en el espíritu. Otro cuándo también, como ya vimos antes, es cuando necesitamos pedir perdón a Dios por arrepentimiento y para humillarnos ante Él por una grave falta. Otro cuándo se puede hacer ayuno también, es para romper todo yugo y atadura de maldad, como lo dice en Isaías 58, lo cual no se refiere ahí solamente a ligaduras físicas de maldad y a dejar la maldad, sino que también podemos romper las ligaduras del diablo y los yugos de maldad del enemigo cuando este enemigo viene a atacar. Espíritus inmundos, el diablo. Rompemos ligaduras del diablo. Entonces nos metemos en ayuno para buscar el poder de Dios. Otro cuándo es cuando buscamos agradarle, alabarle, para alabanza, o simplemente para estar en comunión con Él. Otro cuándo puede ser por agradecimiento, por una grande ayuda dada por Dios o por una grande bendición, y así. Ahora, vamos a ver ejemplos en la Biblia de estos cuándos. Aunque nos vamos a dar cuenta de que en la Biblia la verdad es que la mayoría ayunaba para pedir ayuda y socorro de parte de Dios o para pedir perdón. No obstante, de ahí podemos concluir que si en su mayoría muchos ayunaban para pedir auxilio o para pedir algo a Dios y eran escuchados por Dios, luego entonces, por lógica, cualquier otro ayuno que no sea solo para pedir, sino que sea para dar,
por ejemplo, dar alabanza, dar acción de gracias o para tener comunión, etc., pues obviamente será incluso más acepto delante de Dios. Pero quien, andando en santidad, ayune para solicitar algo de Dios, auxilio, ayuda, sanidad, etc., no debe de sentirse mal, porque bíblicamente la mayoría de ayunos eran así en la Biblia, para pedir auxilio de Dios. Veamos, por ejemplo, el ayuno en Nínive. En Jonás 3, 4 al 10 dice así: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como podemos ver, aquí el ayuno fue sí de gente impía, y sí Dios los escuchó y atendió su ayuno, pero porque fue un ayuno para arrepentimiento, lo cual ya vimos en el video anterior que es el único ayuno que Dios sí escucharía de un impío, si es por arrepentimiento. Y al final dice que se volvieron de sus malas obras, al menos en esa ocasión. Otra mención de ayuno por arrepentimiento y para que Dios perdone, lo pide el mismo Dios Todopoderoso en Joel 2:15 al 18, en donde dice: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convoquen asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, etc. Verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Ahora, otro caso, pero ahora por auxilio de Dios, el ayuno de Israel en el libro de Esther. En Esther 4:15 dice: Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahí el ayuno fue para pedir ayuda de Dios, porque el pueblo de Israel iba a ser exterminado por órdenes del rey Asuero, bajo el engaño de Amán el perverso. Y Dios oyó, y la reina Esther pudo hablar con el rey y no pereció por ello. Otro caso, pero ahora por sanidad, el ayuno del rey David. En 2 de Samuel 12:16 dice: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y hay que señalar que esto lo hizo durante los 7 días que estuvo el niño enfermo. Ahí el ayuno fue por sanidad. Aunque también hay que señalar que en esa ocasión Dios no atendió el ayuno de David y el niño murió. Pero no atendió porque había una causa, que Dios ya había ordenado su decreto a David sobre su juicio por su pecado, por el asunto de Betsabé y de Urías, y por eso no le oyó. Pero es una muestra de ayuno pidiendo salud. Quiero que noten cómo de la lista que vimos sobre los cuándo se puede ayunar y por qué motivos, por cada uno de esos puntos de la lista encontramos mínimo un ejemplo bíblico. Y es que hay muchos que, bueno, ya saben, todo lo niegan o que contienden por todo. Que si nosotros decimos, por ejemplo, que se puede ayunar por ejemplo, por arrepentimiento, no falta luego quien dice: no se ayuna por arrepentimiento, Moisés ayunó 40 días y no se tuvo que arrepentir de nada.
Como si con un solo ayuno se pudiera ejemplificar todos los casos y ejemplos de la Biblia, ¿no? Y bueno, por eso quiero leerles varios ejemplos para que ustedes ubiquen. Ahora, otro caso, pero por fortaleza espiritual y al mismo tiempo entendimiento y por revelación en un mismo ayuno, el caso de Daniel. En Daniel 10:12 en adelante dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, etc. Verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, etcétera, etcétera. Verso 14. Dice: he venido para revelarte lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Revelarte. Porque la visión es para esos días, etc. Verso 17. Dice Daniel: ¿cómo pues podrá este siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque en este instante me falta la fuerza y no me queda aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahí el ayuno fue por fortaleza espiritual, pero al mismo tiempo por entendimiento y por revelación de Dios. Otro pasaje, pero ahora para conversión y para perdón, en Joel 2:12. Dice el Señor: por eso pues ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y así, hay muchos más pasajes que ejemplifican todos estos ayunos y donde tomamos todos los cómo se hace, cuándo, por qué, cuánto tiempo, quién, etc. Y bueno, ahora sí pasamos a lo que muchos se preguntan y quieren saber. Punto número 5, inciso B. ¿Cómo se debe de hacer un ayuno? Bueno, sobre esto ya vimos un poquito que debe de hacerse primeramente con ciertos requisitos espirituales, tales como ser convertido, andar en justicia, en santidad y en obediencia a Dios, que se hace de manera espiritual y con respeto para con Dios, etc. Eso ya lo vimos. Ahora, agreguemos un par de cosas más, que la Biblia nos muestra que también hay que incluir junto con las otras cosas cuando se hace un ayuno, y una de esas cosas es que el ayuno debe de hacerse para Dios. Ciertamente quizás sea uno el que está pidiendo algo, pero la Biblia dice que se hace para Dios en el sentido de que tiene que ser en oración y en ruego y sobre todo en santidad y en la presencia de Dios, por Él y para Él, para que entonces Él nos oiga y nos conceda nuestra petición. Al respecto de esto, de que debe de ser para Dios, lo podemos corroborar en Zacarías 7:5, que dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes y diles: cuando ayunaron y lloraron en el 5º y en el 7º mes en estos 70 años, ¿acaso habéis ayunado para mí? Dice el Señor. O sea que en uno de los cómo se hace el ayuno, debemos tener en cuenta que es para Dios. Otra cosa sobre el cómo se hace es en oración, clamor y muchas veces en lloro y tristeza. Depende del motivo, no siempre, pero sí normalmente. Y eso lo vemos, aparte de otros ejemplos bíblicos que ya mencionamos, como el caso de David, Nínive, Esther, etc. Lo vemos también en Daniel 9:3, donde nos dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O como también nos decía el Señor en Joel 2:17, que ya vimos: entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová con ayuno y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Ahora bien, ¿y por qué en la mayoría de los ayunos bíblicos vemos que lo hacían con lloro, con lamento, con cilicio, con ceniza, con polvo en la cabeza? Bueno, pues porque hay que entender
que desde que en la mayoría de los casos de ayuno son peticiones de ayuda a Dios, y por lo cual se entiende que hay un problema muy grave, un peligro, una enfermedad, etc. Entonces, es obvio que si uno tiene un grande problema y tribulación por el cual está uno ayunando, entonces uno está en una especie de luto momentáneo, y por eso se entiende que en los puntos de cómo se hace un ayuno, decíamos que normalmente entonces quizás habrá lloro, tristeza, luto, cilicio, porque hay tribulación y problema. Y el decir que es una especie de luto, no lo digo yo, sino que lo dice el Señor Jesús. Cuando ahí en Mateo 9, 14 y 15 le preguntaron los discípulos de Juan que por qué sus discípulos no ayunaban, y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, Jesús mismo nos dijo que el ayuno es una especie de luto. Y la lógica nos lo confirma cuando sabemos que se ayuna por tribulaciones normalmente. Y la Biblia lo corrobora cuando vemos todos esos pasajes sobre el ayuno. Ahora, si entendemos esto, podremos entonces entender el por qué decíamos que alguien que esté en un verdadero ayuno bíblico no puede estar pensando en televisión ni en actividades recreativas, porque son recreativas. Y la persona está en lloro y en tristeza. Ni siquiera se le da incluso el pensar en tener relaciones con su cónyuge en esos días. Y no porque esté prohibido, ni porque le vaya a hacer eso un pecado. No, simplemente porque, pues, ¿quién le va a creer que está afligido y menesteroso y en lloro por un problema y en tribulación preocupante si está muy contento teniendo sexo? Puede hacerlo y no le es ningún pecado, pero tampoco se podría decir que tiene un ayuno de real y urgente necesidad, en lloro, en preocupación. Por lógica, ¿dónde estaría ahí el luto del que habló el Señor Jesús? Por ello mismo Pablo en Corintios 7:4 dijo, no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo para dedicarse a la oración. Entiéndase también al ayuno. Entonces, ¿cómo se hace? Pues en santidad para con Dios y normalmente en tristeza y en lloro, aunque uno no lo quiera ni lo haya uno planeado así, puesto que hay un problema grande. ¿Qué más? ¿Cómo se hace además de eso? Bueno, pues ya sabemos que se hace para Dios, entonces también entenderemos que no se hace para los hombres. O sea, no se hace para hacer que los hombres nos vean que somos religiosos o espirituales o que ayunamos y oramos. El Señor Jesús dijo al respecto en Mateo 6:16, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos alteran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que esos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál será su recompensa, ya que aquellos buscaban la gloria y el reconocimiento de los hombres y no el de Dios? Pues eso, nada más. El que los hombres digan, oh, ese hombre ayuna, ha de ser muy espiritual. Solo eso será su recompensa. Dios no les va a dar nada extra a eso, porque no ayunaron para Dios, sino para los hombres. Y sigue diciendo el verso 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Muchas versiones dicen, perfúmate la cabeza y lava tu rostro. Porque efectivamente, ungir la cabeza en ese tiempo era echarse perfume, porque los perfumes se hacían con aceite. Por eso también en Lucas 7:46 dijo el Señor, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella sí me ungió los pies con perfume. Entonces lo que está diciendo el Señor es, que los hombres no sepan que ayunas, ni quieras presumir ante ellos de que eres espiritual o religioso. Antes bien, un buen ayuno para Dios sería que nadie sepa, y al contrario de poner tu cara de moribundo y de hambre y de andar andrajoso y con cilicio y ceniza, tú lávate o báñate y échate perfume en la cabeza o donde quieras, para que nadie note que ayunas, excepto Dios, y así el ayuno será para Dios y no para el hombre. Y por eso sigue diciendo en el verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público, porque el ayuno lleva recompensa. Ahora bien, esto es fácil de entender. No debes de estar diciendo que ayunas. Pero sin embargo, hay veces que necesariamente tienes que decirlo en ciertas circunstancias. Y eso no va a afectar tu ayuno para con Dios.
porque lo habrás dicho por necesidad y no para gloriarte ante los hombres. Lo que a Dios le importa es la intención de tu corazón, y la falta ante Dios no es decir que ayunas, sino que quieras decirlo para gloriarte ante los hombres. ¿En qué casos, por ejemplo, se tiene que decir a fuerza que uno está en ayuno? Bueno, imaginemos que, por ejemplo, vas con un hermano a su casa a leer la Biblia, o a un estudio bíblico, o a cualquier cosa, incluso hasta algo secular. Y ya, vas en ayuno, pero perfumado y arreglado, como ordenó el Señor, para que no se note que ayunas. Y el hermano, en cierto momento, te dice: mira, hermano, te preparé una comidita, tómate este refresquito, mira, ya te serví. Entonces tú le dices, no, hermanito, muchas gracias, mejor nos apuramos. Pero él insiste e insiste muy amablemente: ándale, sí, come, come. Entonces ahí, por necesidad y para que no se vaya a sentir mal el hermano o se vaya a ofender, le tienes que decir que estás ayunando. Y entonces el hermano pues ya entenderá, pero no lo hiciste para gloriarte. Y eso no afecta la pureza de tu ayuno para con Dios. Pero son casos específicos. En todos los demás casos, en tanto sea posible, Jesús dijo que nadie sepa que ayunas. Entonces, ya vamos varios puntitos del cómo se hace un ayuno. ¿Qué más? Bueno, pues otro cómo se hace, tal como dice en Isaías 58, es que la persona, aparte de estar ayunando de comida y bebida, debe de estar haciéndolo sin andar en pecado, sin hablar vanidades, sin herir inicuamente, atendiendo al necesitado, siendo piadoso y amoroso. Y aquí hay que entender dos cosas muy bien. Número uno, que esto de andar en justicia debe de hacerse siempre si uno es cristiano, no solo cuando se ayuna. Pero Dios en Isaías enfatizó que cuanto más en un ayuno uno debe de andar en justicia. Y ahí en Isaías 58, los que estaban ayunando, todos ellos andaban en maldad y querían así ser escuchados, lo cual no es posible. Y número dos, cuando en Isaías 58 Dios dice: el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, y que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando está diciendo eso, no está diciendo que en lugar de el ayuno de alimento y comida se haga eso. No. Sino que lo que está diciendo es que además del ayuno de agua y comida, se haga eso que dijo de andar en justicia. Además de, no en lugar de. Y aclaro esto porque hay muchos que en necedad a fuerza quieren insistir en que no se debe de ayunar. Que porque Dios dijo en Isaías 58 que el ayuno era ayudar al necesitado. Pues no dijo eso. Porque entonces, ¿qué le dirían los tales al Señor Jesús, el cual ayunó sin alimento y sin bebida por 40 días y 40 noches? Y luego de eso, dice la Escritura que tuvo hambre. ¿Le dirán al Señor Jesús que hizo un ayuno equivocado y que no sabía lo que hacía? Que porque dice que ya en Isaías se dijo que en el ayuno agradable a Dios nomás se hace justicia y ya, y piedad. Pues no es verdad. Primero, porque en Isaías nunca dijo que en lugar del ayuno se hiciera justicia, sino que durante el ayuno y siempre anduvieran en justicia para que su ayuno fuera agradable. Y segundo, porque evidentemente Jesucristo ayunó de comida y bebida. Y el resto de los ayunos en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, claramente nos muestran que ayunaban en abstinencia de comida y bebida. ¿Qué hacen entonces con todos esos pasajes? Otros también pretenden decir que, como en Colosenses 2:20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no toques, ni pruebes, ni aun manipules, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humillación y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces dicen que por eso ahí está diciendo que no se debe ayunar. Que dice que porque ahí, según ellos, dice que algunos andan por ahí diciendo a los cristianos que ni toquen ni prueben. Y que luego de eso dice ahí que eso es duro trato del cuerpo y que no sirve contra los apetitos de la carne. Pero no.
Lo que pasa es que si los tales leyeran realmente la Biblia y no solamente se aprendieran 3 versículos que les citan en sus sectas judaizantes o en falsas iglesias, entenderían entonces el contexto. Si lo leyeran, verían que tanto arriba como abajo de eso, todo está hablando de aquellos judaizantes que querían decirle a los cristianos que era pecado tocar ciertas cosas o probar ciertos alimentos disque inmundos o participar de ciertas cosas que antes en la ley de Moisés eran prohibidas, como ciertos alimentos que en la ley eran inmundos, pero que en Cristo nos dice Dios que podemos comer de todo y que no nos preocupemos, ni nos preocupen los que nos quieren prohibir que probemos algo. Ese es el significado y el contexto de lo que está hablando ahí. Mas no está diciendo está prohibido el ayuno, ni que no deba de hacerse, que dizque porque eso lastima el cuerpo. Pero para nada dice eso en el contexto. No está hablando ahí del ayuno para nada. De hecho, justito previo a esos versos está diciendo cosas tales como, en el verso 14 en adelante, Cristo anuló el acta de los decretos, o sea la ley, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice, nadie los juzgue en cuanto a qué tipos de alimentos comen, o en cuanto a qué beben, o en cuanto a si celebran o no las fiestas solemnes de la ley de Moisés, o si guardan la solemnidad de la luna nueva, o si guardan o no el día de reposo. Está hablando de cosas de la ley y de que no nos dejemos prohibir por nadie ciertos alimentos que dicen que son inmundos. Deben de entender que no está diciendo ya no se debe de ayunar. De lo contrario, entonces, ¿por qué todos los versículos que ya leímos previamente en el video 1 y en este, se nos muestra claramente que es la iglesia la que ayuna? Y cómo el apóstol Pablo y otros, incluyendo a Jesús, nos hablan del ayuno y de que los discípulos y los apóstoles ayunaban mucho, etcétera, todo eso que ya vimos. Aparte de todo, es una mentira decir que el ayuno lastima el cuerpo. Entonces, ¿por qué Jesús ayunó? Y Moisés, y David, y Daniel, y Pablo. Quien diga que el ayuno lastima el cuerpo, hace a Dios mentiroso. Ya incluso hasta en lo secular se sabe bien que el ayuno de algunos días es beneficioso para el organismo. Apenas en el 2016, un japonés, Yoshinori Ozumi, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por descubrir los beneficios que aporta al cuerpo el hacer ayunos estrictos de mínimo un día, porque a grandes rasgos elimina toxinas del organismo y ayuda al cuerpo a resetearse en su metabolismo. ¿Quién dice que el ayuno lastima el cuerpo? Ni Jesucristo lo dijo, sino que lo hizo. Y ni la ciencia afirma que sea dañino, sino que dice todo lo contrario. Y bueno, me extendí un poquito en esto para aclarar esos errores doctrinales de quienes quieren decir que no se debe de ayunar. Pero estábamos viendo los cómo se ayuna. Y todo esto surgió de que en Isaías dice que durante el ayuno y siempre hay que andar en justicia y santidad y en amor. Y que no dice que se abolió el ayuno en lugar de la justicia, sino que son ambas cosas. Ya demostrado todo bíblicamente. Ahora, esos son los cómo se hace un ayuno explicados punto por punto bíblicamente. Y antes de pasar al punto número 6 sobre qué pasa durante un ayuno, voy a sintetizar esos cómo bíblicos, cómo se hace un ayuno, pero ahora lo voy a sintetizar en un breve resumen de manera ilustrativa. ¿Cómo se hace un ayuno? Bueno, lo más común, aunque no lo único, es que el cristiano nacido de nuevo y que anda en justicia, de repente le surge un problema muy grande, o tribulación, o necesidad, o enfermedad. Y este cristiano, muy afligido y atribulado, decide meterse a su habitación confiando en Dios para buscarle en oración y para tener comunión con Él. De tal manera que no quiere ni comer ni beber porque está en un luto o preocupación. Y le interesa más comer de Dios buscando su auxilio. Y le dice a Dios, Señor, no me interesa comer, no quiero beber, yo quiero de ti. Yo quiero que tú me des de comer y de beber. Porque escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú tienes pan de vida eterna. Entonces, Señor, dame de ese pan 2 días, 3, 5, 7 días. No quiero pan de este mundo, quiero comida espiritual. Ayúdame, estoy necesitado, afligido. Y se pone a buscar el rostro de Dios
sin comer comida ni beber nada de agua, excepto en ciertos tipos de ayuno donde puede ser tomando solamente agua, lo cual veremos después en el punto 7, duraciones y tipos de ayuno. Y ahí se queda buscando de Dios. Y si tiene que salir al trabajo, pues va, se baña, se perfuma, pero en cualquier oportunidad en el trabajo, en el descanso o a la hora de comida, se va aparte a seguir orando. Y anhela la hora de regresar a su casa para volverse a encerrar, a seguir orando y a leer Biblia y alabando a Dios, esperando en fe su respuesta, su auxilio, su sanidad, etc. Y en su angustia y en su luto, no está pensando en televisión, ni en sexo, ni en nada que no sea tener comunión con Dios. Y si la persona lo hace bajo los requisitos bíblicos que hemos visto, esa persona recibirá la respuesta de Dios. Porque Dios no miente ni falla. Él es un Dios ayudador, bondadoso, como padre que está pendiente de sus hijos obedientes. Y como dice en Isaías 58, entonces Dios le responderá y le dirá, heme aquí, heme aquí. Este es el resumen final del cómo se debe de hacer un ayuno. Y se corrobora con todos los pasajes que ya hemos visto. Ahora, todo esto es de manera didáctica e ilustrativa. En realidad me gustaría poner aquí 2 horas de prédica sobre el poder del ayuno y las increíbles maravillas que suceden en esas comuniones con Dios tan poderosas e íntimas. Pero aquí no será posible. En todo caso, les invito a que busquen en la otra página que tenemos que se llama Prédicas del Pastor Martín Bonilla, en donde seguramente, si Dios permite, en breve tiempo estaremos subiendo prédicas que ya tenemos al respecto. Y bueno, ese es el cómo se hace un ayuno bíblicamente. Ahora pasemos al punto número 6. ¿Qué pasa durante un ayuno? En este punto veremos si realmente da mucha hambre o por qué la gente se marea y se le doblan las rodillas. Y lo veremos bíblicamente con versículos. Y veremos también qué pasa y qué deben de hacer las personas que están tomando medicamentos o que tienen problemas de la presión o algo así. Si es que ellos podrían hacer ayunos y en caso de que sí, ¿cómo serían? Pero otra vez se nos acabó el tiempo, lo vamos a ver en una tercera parte y que será la última, en donde vamos a abarcar todo eso y también abarcaremos por qué unos ayunos son de un tiempo y otros de más tiempo, cuándo se hacen unos y cuándo se hacen otros en cuanto a qué días deben de durar, cómo saber cuándo se puede hacer solamente ingiriendo pura agua y cuándo son en completa abstinencia, etc. Todos esos puntos los veremos en un tercer y último video que saldrá, por cierto, si Dios permite, ya mañana mismo. Mientras tanto, por hoy, aquí la dejamos. Les mando un abrazo. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en el siguiente video. Soy su hermano, el Pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así. Dios te bendiga.